día de hoy. Primero que nada vamos a ver la activación, cómo se define, y enseguida de esto vamos a estar trabajando en el sistema haciendo documentos para ver la funcionalidad directamente en el producto. ¿De acuerdo? Podemos detenernos en caso que tengan alguna duda. O si no, bueno, vamos a continuar y hacemos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar. ¿De acuerdo? Bueno, para la activación de las ubicaciones, primero tenemos que decirle al sistema en cuáles de mis almacenes yo voy a gestionar o controlar las ubicaciones, ¿de acuerdo? Business One les permite hacer la gestión de ubicaciones de manera individual. ¿Qué quiere decir? Que no todos los almacenes que ustedes tengan tienen que están gestionados con la parametrización de ubicaciones de manera obligatoria. El 1, 2, 3, etcétera. Esto les va a dar la oportunidad de ir conociendo las mejoras de este apartado y hacer la definición quizá en su almacén general, y ya que lo tengan controlado, hacer como un rollout en los demás almacenes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en las pantallas que estamos viendo en la presentación tenemos que marcar una casilla que viene aquí por defecto ya como parte de la versión 9.0 que dice activar ubicaciones. Yo le tengo que tildar esta parametrización para que yo pueda de este beneficio. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que yo haya marcado esta selección en los almacenes que yo haya decidido, voy a ver una pestaña adicional que se llama justamente ubicaciones, y dentro de esta pestaña voy a ver ciertos parámetros iniciales de esta parametrización. Por defecto ya tiene algunos, por supuesto que nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad y a nuestra operación, podemos hacer algunos, como el separador de código, si quiero activar las ubicaciones en unidades receptoras y demás, ¿de acuerdo? Uno ya que le dije, sí. Me comentan aquí en el chat de la presentación que se escucha mucho ruido. Les voy a pedir a todos aquellos que no tengan silenciado su equipo que nos ayuden, por favor. Alejandra González, si eres tan amable de colocar mute en tu equipo para que no se escuche tanto ruido, te lo vamos a agradecer. ¿Tienen activado algún micrófono? Sí, de hecho, estamos escuchando a Alejandra. No soy yo ya cerré mi... Bueno, ya dimos la indicación. Dicen que se escucha ruido. Sí, cierra todo. Dentro del menú de Business One, en el módulo de gestión, como bien saben, es donde está toda la definición general de cualquier módulo nuevo o funcionalidad que yo quiera. Y siempre va a ser en el módulo de gestión, ¿de acuerdo? En este caso está en gestión, definiciones, general, inventario, y dentro de este inventario hay un submenú nuevo que se llama ubicaciones, ¿de acuerdo? Ustedes seleccionan y van a ver cómo se va desplegando el menú. ¿Ok? Ya que tengamos ese submenú, pues nos vamos a ir viendo poco a poco lo que tenemos que definir. ¿De acuerdo? Esta parte, señores, es la parte más importante para la gestión de ubicaciones. ¿Por qué? Porque el uso en Business One, en el tratado de documentos, es bastante sencillo. Pero no nos sirve de nada tratar los documentos si no tenemos bien definido cómo tengo separado mi almacén. Es por eso que es importante mencionar que además de los controles que Business One les va a permitir gestionar o controlar relacionado con este tema de las ubicaciones, ustedes tengan bien definido o definidos los controles internos en el control de sus almacenes. Por ejemplo, si el almacenista o la persona que controla todo el proceso de almacén realmente sabe las ubicaciones físicas, es decir, que tenga un layout de cómo está conformado el almacén para que pueda visualizarlo, que conozca, por ejemplo, la capacidad del almacén, la capacidad de los estantes y cómo están definidos o cómo están nombrados. Si todos estos controles internos no se tienen bien definidos,
no les va a funcionar realmente la funcionalidad específica de las ubicaciones, puesto que si no lo tengo el control físico, no importa qué sistema use, no va a ser funcional. Entonces es bien importante que antes de que ustedes decidan implementar esta nueva mejora de ubicaciones, pues tengan bien validado este tipo de cosas y se puedan responder la pregunta, ¿tengo realmente ubicaciones físicas definidas? Bueno, si lo pueden responder sí, pues mi almacén sí tengo claro dónde está cada cosa y dónde coloco cada producto, entonces esta funcionalidad les va a ser de muchísima utilidad. ¿De acuerdo? Bueno, son la activación de los campos de ubicación. ¿De acuerdo? Aquí en esta ventana, cuando ustedes la abran, van a ver los subniveles. Están definidos por defecto con ese nombre, subnivel 1, 2, 3, 4. Por supuesto que ustedes pueden renombrarlos a como ustedes lo requieran. Estos 4 niveles que ustedes ven aquí son los que trae por defecto y no se pueden agregar más. A partir de la versión 9 ya se puede, sin embargo, lo tenemos limitado a 4 subniveles. Vamos a ir viendo ejemplos más adelante de cómo puedo mezclar estos niveles para que me sean de utilidad. Muy seguramente nos va a servir a muchísimos los niveles que tiene, ¿de acuerdo? Por otro lado, veo otra pestañita por ahí que se llama los atributos, ¿de acuerdo? Que vamos a ir viendo paso por paso y ustedes lo tendrán que ir analizando y viendo cómo lo pueden ajustar a su operación. Vamos a dar ejemplos, por supuesto, sin embargo, cada empresa lo maneja diferente y cada quien tiene definido su almacén de manera muy particular, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué es un subnivel de almacén. Bueno, los subniveles de almacén, pues como lo dice aquí en la descripción, son las unidades de espacio más pequeñas de un almacén. Es decir, mi almacén general es el ente completo, sin embargo, mi almacén está dividido en 2 secciones, sección A, sección B, y dentro de cada una de las secciones tengo otro subnivel, que son los racks o los estantes o cajas. Esto va a depender mucho de la operación que tengan ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir un subnivel, las unidades de espacio más pequeñas, hasta llegar al nivel de la ubicación real. Es decir, el producto está en el almacén A, en la sección C, en el estante 1, etcétera, etcétera. Entonces, mi ubicación más pequeña es el estante 1, ¿de acuerdo? Que ese es mi subnivel a nivel 3, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y bueno, los atributos de ubicación, esto va muy relacionado con las características, por ejemplo, que tienen los productos, ¿no? Las propiedades, como le conocemos en Business One, tenemos hasta 64 propiedades. Esta función de atributos funciona muy parecido a lo que son las propiedades. Lo tenemos que definir aquí para que pues la definición es más detallada, tan detallada como se necesite. No quiere decir que todas estas definiciones sean obligatorias, es decir, si manejo 4 subniveles en Business One, no quiere decir que yo necesite manejar 4 subniveles realmente en mi almacén. Puedo manejar 2 o 3 o las que yo necesite, ¿de acuerdo? Igual los atributos. Los atributos los tengo ahí para poder utilizarlos, sin embargo, si no tengo un diferenciador que me sirva como atributo, pues lo puedo dejar en blanco, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, como atributo, por ejemplo, podemos tomar si las ubicaciones que yo tengo se utilizan para almacenar algún producto como pinturas, por ejemplo, ¿no? Si yo almaceno pinturas, necesito saber la temperatura o la humedad de las ubicaciones. Entonces, puedo ocupar estos atributos para añadir estas características, temperatura y humedad. ¿De acuerdo? Entonces es absolutamente nada del otro mundo, es como una característica únicamente. ¿De acuerdo? Si no las tengo, las puedo dejar en blanco. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y vamos a continuar. ¿Ok? Aquí en esta ventana vemos un poquito más de detalle de lo que les estaba comentando anteriormente.
Bueno, aquí podemos definir algunos códigos de los atributos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí yo definí, según el ejemplo que les acabo de mencionar, el atributo de temperatura. Sin embargo, dentro de la temperatura o del atributo que yo haya especificado, puedo ver que necesito también hacer el control de los colores, ¿no? Verde, rojo, amarillo y demás. ¿Ok? El mismo relacionado con el ejemplo de las pinturas. ¿Ok? Y bueno, para este ejemplo en la base de datos hemos definido únicamente 2 subniveles. Y por supuesto que para cada subnivel yo tengo que hacer mi definición. ¿Ok? Aquí en la pantalla estamos viendo el subnivel 1, todas las posibles ubicaciones que yo tengo en mi almacén 1. ¿De acuerdo? Todo lo voy definiendo de acuerdo al almacén. Y aquí hay un ejemplo de lo que les estaba platicando un poquito al inicio, de cómo puedo definir los subniveles hasta llegar a la unidad más pequeña, que es la unidad real, la ubicación real donde se encuentra mi producto. ¿De acuerdo? Aquí tengo, por ejemplo, tengo el almacén A, que tiene los siguientes niveles. El 1, bueno, del almacén, aquí ponemos en rojo, lo pusimos ala, y cada ala tiene pues su ala este, su ala oeste, y cada ala tiene una sección A, sección B, ¿de acuerdo? Y cada sección tiene estantes, ¿no? Estantes 1, estante 02, y bueno, así sucesivamente dependiendo de la cantidad de estantes que yo tenga para cada sección, en cada ala, en el almacén general, ¿de acuerdo? Y bueno, más o menos abajo se maneja un ejemplo. Aquí está un nombre genérico, por supuesto, como les digo, ustedes lo van a, o lo tienen que nombrar de acuerdo a cómo les haga más sentido en su operación. ¿De acuerdo? Aquí el separador, por defecto le pusimos que sea un guión, entonces me dice a la A, ¿no? A la general A, la ala este, la sección A y el estante 1. ¿De acuerdo? El estante 1 es la unidad más pequeña y es el subnivel más bajo en esta definición. ¿Ok? Esta es la parte más importante. Si esta parte no está bien definida, vamos a tener problemas al estarlo traspasando ya al sistema como tal. ¿De acuerdo? Como parte de la definición, eso es todo lo que hay que hacer para las ubicaciones. Ahorita lo vamos a ver directamente en Business One y cómo lo vamos a estar usando en documentos. Entrada de mercancía, devoluciones, facturas de proveedor y a su vez también los documentos de venta. Iniciando desde el periodo de venta. En el periodo de venta hay que ser muy cuidadosos porque el periodo de venta pues no me controla o no me hace afectación de inventario. Y para hacer uso de las ubicaciones necesito tener un control de inventario, una afectación de inventario. Entonces, al iniciar con el periodo de venta tengo que hacer uso del pick and pack para que me haga la entrega y entonces ahí hacer la afectación de mis ubicaciones. ¿De acuerdo? Para que al pasar al documento de entrega ya tenga yo definido de qué ubicación lo voy a tomar para entregárselo al cliente. ¿De acuerdo? Vamos a ver Business One. Vamos a dar un repaso general de lo que hemos platicado. ¿Ok? Aquí primero en los almacenes. Aquí tenemos la parametrización que ustedes tendrán que activar. Y aquí vamos a ver la nueva pestaña de ubicaciones. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos hacer por cada uno de los almacenes. Es decir, en el almacén 2 no quiero manejar ubicaciones todavía, bueno, pues no lo activo. ¿Ok? Y aquí mismo en inventario, aquí tengo las ubicaciones, los niveles, los subniveles. Por defecto está habilitado el subnivel 1, este está en grisecito. Este no lo podemos quitar o no. Sin embargo, lo que podemos hacer es añadir cuántos subniveles más necesito. ¿De acuerdo? Aquí están mis atributos, ¿no? Mis características, si está activada o no está activada. Recuerden que no son parámetros obligatorios los atributos, ¿ok? Pero los subniveles, pues. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un proceso de venta desde un pedido, por ejemplo, a una orden de compra, lo conocemos más comúnmente.
Vamos a hacer una entrada de mercancía. Vamos a agarrar el proveedor. El uso en los documentos, como les comentaba, es tan sencillo y tan simple como seleccionar qué número de lote o qué número de serie le corresponde, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos proveedor, fecha, vamos a seleccionar el artículo. Entonces vamos a seleccionar este artículo. Vamos a seleccionarle la cantidad. El precio, ¿de acuerdo? Y aquí tengo una columna que se llama asignación de ubicación, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo que seleccionarle a qué posición la voy a mandar. Recuerda que me dice el código de almacén 01. Por supuesto que las ubicaciones se me van a activar de acuerdo al almacén que yo tengo definido aquí y únicamente me van a aparecer las ubicaciones relacionadas con el almacén que yo haya seleccionado en mi documento. ¿De acuerdo? Si yo le pongo, por ejemplo, el almacén número 2. Voy a habilitar el almacén aquí. Okay. Igual aquí ya me dice qué código de almacén es y las posiciones que yo tengo acá abajo van a ser las únicas que yo tengo relacionadas para el almacén 2. Aquí para este ejemplo, todas las pusimos como 020202 para que no nos hiciéramos bolas, ¿de acuerdo? Así como en el ejemplo está como almacén A, aquí lo tenemos como 02. Ok, vamos a seleccionar el 02 a la sección B. ¿De acuerdo? Aquí, si yo abro con la flechita anaranjada, también me lleva directamente a algo que se llama datos maestros de ubicación. Este apartado ustedes lo pueden encontrar directamente en el menú de inventario, ¿de acuerdo? Como si fuese dato maestro del artículo. También veo un apartado que se llama ubicaciones. Datos maestros de ubicación, gestión de ubicaciones o modificación de códigos de ubicación. Para aquellos, por ejemplo, que manejan series y lotes que les permite actualizar, complementar y demás, funciona muy parecido aquí, o inclusive crear ubicaciones nuevas desde aquí, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vamos a crear una. Aquí le tenemos que decir a qué almacén va. Aquí me van a aparecer listados los almacenes a que yo le haya activado la función de ubicación. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el 02. Y aquí están los niveles que yo le definí en la parte de gestión, que íbamos a manejar dos, ¿de acuerdo? Aquí en el código se me va formando de acuerdo a lo que yo le haya puesto. Ok, vamos a ponerle que el subnivel 1 es el ala y el subnivel 2, vamos a crear uno nuevo, que sea sección A. Y aquí me los va poniendo. Si yo tuviese definido que manejar un subnivel 3, entonces puedo decirle en almacén 2, a la sección A, estante 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Para esto yo necesitaría activar un subnivel 3. Y aquí abajo nos va colocando el código de la ubicación. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, tenemos varias parametrizaciones relacionadas con la ubicación, como si quiero que esté inactiva o no, que es una ubicación receptora, si quiero restringir entradas vacías de esta ubicación, cuánta cantidad de artículos puede llevar esta ubicación. Por eso, lo que les recalco mucho, que todos los que controlan el almacén deben de tener en cuenta la capacidad del almacén y demás para llevar un control real de lo que está físico con lo que traemos en sistema. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí lo podemos crear. Y aquí ya me va a aparecer mi ubicación. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner 20. ¿Por qué me aparece número 2 aquí como si fuese a poner otra línea? Porque yo pudiera acomodar
Entonces, si fueran 60 piezas, pudiera acomodar 20 en la ala S sección A, pero pudiera acomodar los otros 40 en la ala S sección B. ¿De acuerdo? Realmente todo esto lo tienen que definir ustedes, que es como ustedes realmente lo tienen controlado. ¿De acuerdo? Estos solamente son ejemplos. ¿Ok? Y bueno, aquí ya nos dice, y vamos a crear el documento. Si voy a ver mi artículo en el dato inventario, aquí puedo ver la ubicación en donde está. ¿De acuerdo? Que es justamente la finalidad de esta particularidad, que tú sepas dónde está ese producto. ¿De acuerdo? O de qué parte del almacén tienen almacenados todos estos productos. ¿Ok? Y así como hacemos la entrega de mercancía, bueno, si aquí lo copiamos a una factura del proveedor, pues nos va a jalar toda la información, pero si yo hiciera me funciona de la misma manera, ¿no? Vamos a agarrar otro. Vamos a habilitarle el almacén. Okay. Por defecto me da almacén 1, pero es por la definición de la base de datos, ¿de acuerdo? Voy a ponerle 10 aquí. Y en la sección A voy a ponerle otros 10. ¿De acuerdo? ¿Cuántos puse? 10. Son 55. Son 5 y 5. Vamos a seleccionar nuevamente la ubicación. 5 aquí. Y 5 acá. ¿De acuerdo? Eso es porque a pesar de que es el mismo producto, puedo tenerlo en el mismo almacén, sin embargo en dos secciones diferentes. ¿Por qué puede ser? Pues porque ya mi sección A ya no le caben más piezas de acuerdo a lo que yo le definí al crear su dato maestro. O simplemente por estrategia de negocio. Ok, vamos a crearla. Ok. Y de igual manera, si yo voy a ver el dato maestro del artículo, me dice en dónde está. ¿De acuerdo? Estos son documentos, por ejemplo, de compra. Lo mismo sucede cuando hago la nota de crédito, una devolución, por ejemplo. Voy a hacer a esta mercancía que acabo de hacer, le voy a hacer su devolución. ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente nuevamente el dato maestro del artículo. Ok, ahí lo tenemos. Hacer su devolución. Ok. De igual manera, al devolverlo, pues se me quita lo de la ubicación. En este caso, lo hemos decidido hacer así para el ejemplo, para que sea muy claro y muy notorio cómo es que está funcionando, ¿de acuerdo? Si tuviesen más cantidades en esas ubicaciones, bueno, ahí lo verían únicamente pues con la cantidad de stock ajustada, ¿de acuerdo? Bueno, ahora si les parece bien, vamos a ver el otro documento que es la nota de crédito. Como les comentaba, esto es realmente sencillo. ¿Qué es lo que les va a costar un poquito de trabajo? Quizá es la definición de sus subniveles, de sus atributos y demás. Fuera de ahí, una vez que ustedes lo tengan bien definido, no van a tener ningún problema para gestionar el control de ubicaciones en los documentos.
por ejemplo, por supuesto que está el factor de error humano, que por error seleccionen una ubicación que no corresponda, que quisieran meterlo en la sección B, lo meten en la sección A. Bueno, eso es un error humano, sin embargo, pues se puede corregir, ¿no? Vamos a hacer la nota de crédito. De igual manera, si yo voy a ver mi dato de inventario, pues ya no tengo la ubicación, ¿de acuerdo? Me hace todo al revés, me lo regresa todo. Ok, entonces me quedan esas posiciones libres en mis almacenes si yo pudiera meter otro producto donde saqué la cantidad de stock que le había metido para estos que acabo de devolver por devolución o por nota de crédito. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Va claro todo hasta acá? Bien. Entonces vamos a continuar. ¿De acuerdo? Voy a irme a proceso de ventas. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar la orden de venta. Orden de venta o pedido también, como le conocemos generalmente, ¿no? Voy a seleccionar un cliente. Voy a ponerle la fecha y vamos a seleccionar un artículo. Vamos a seleccionar uno que tenga. Okay. Vamos a ver el ítem 15. Ok, el ítem 15 tengo 80 y está en el almacén 1. Voy a ponerle 30. Voy a habilitar mi almacén, nada más para darlo aquí. Okay. Aquí será el almacén 1, no tengo que modificarlo, ¿de acuerdo? Ahora, recordemos que esta orden de venta, como les comentaba de un inicio, no me hace afectación de inventario. Por ende, aquí arriba no tengo una columna que sea la de asignación de la ubicación. En este apartado todavía no lo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, bueno, yo tengo que crear el pedido. ¿Ok? Y después puedo hacer uso del pick and pack. ¿Ok? Vamos a seleccionarlo. Vamos a ponerle fecha, la fecha. ¿Ok? Y aquí hago el proceso de pick and pack. Pick and pack, para aquellos que no lo han utilizado, es únicamente seleccionar la mercancía del almacén, empacarla para mandarla al cliente. ¿De acuerdo? Eso quiere decir. Bueno, aquí yo tengo que seleccionar mi documento, que es el que acabo de hacer. Aquí, por supuesto, en las columnas pues, me aparece toda la información relacionada, ¿no? Tengo abierto, liberar disponibles, etcétera, etcétera. Yo lo selecciono y libero mi lista de picking. Inmediatamente después de que yo libere la lista de picking, se me va a abrir mi asistente de pick and pack. Esto no necesariamente tenemos que seguir las indicaciones del pick and pack. Sin embargo, de aquí, si tuviésemos el control de demasiadas ubicaciones para hacer este proceso, entonces sí tendríamos que hacer uso. Por ejemplo, pues decirle, pues de qué subnivel, ¿no? De este. Hasta este otro. En este caso dejamos el mismo porque no tengo una lista enorme. ¿De acuerdo? O bien, si quiero que me muestre todo, pues lo dejamos en blanco, que también es totalmente válido. Aquí, por ejemplo, me aparecen listados los atributos que yo haya dado de alta. En este caso nada más tengo el de temperatura. Si yo tuviera más, estarán listados para abajo y podría filtrarlo también por esa parte. Ok, le vamos a dar siguiente y aquí me dice cómo quieres dividir el picking. Por almacén, subnivel 1, 2 o temperatura, que es lo que tenemos definido para este ejemplo. Cada uno de ustedes lo verá diferente de acuerdo a cómo lo haya definido. ¿De acuerdo? Le damos siguiente y bueno, aquí ya vemos el detalle de la lista de picking. La fecha para entregar, el usuario, si queremos añadirle algún comentario y demás. ¿Ok?
y generamos la lista de picking. ¿Ok? Si ustedes se fijan, ya no está aquí en abierto, ya está liberado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer una vez que está liberado? Bueno, pues tenemos que hacer la entrega al cliente. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver el documento, aquí está la lista de picking que acabamos de hacer. Y desde aquí podemos efectuar el picking completo, actualizamos, ¿verdad? Y creamos. Puede ser la entrega, que es el documento siguiente a un pedido, pues lo podemos hacer manual, automática o hacer directamente la factura, que también es válido. Recuerden que no necesariamente necesitamos pasar por la entrega, pero esto cuando este es un proceso, ese es un proceso normal de Business One. ¿Ok? Y aquí, bueno, nada más ese resumen y detallado y demás. ¿Ok? Aquí. Vamos a crear la entrega manual. ¿Ok? Ahora voy a buscar mi entrega en el módulo de ventas, que es donde debe haberse guardado. ¿Ok? Aquí está. Entrega. Y aquí sí puedo ver mi columna de asignación de ubicación. ¿De acuerdo? Y para los demás documentos es tal cual lo hemos visto en el documento de compras. Si yo quiero hacer mi factura directa, porque también pues tengo el caso. El precio, el almacén, vamos a ponerle el 2. Y le decimos de dónde, ¿no? O sea, decimos que necesitamos 2, y me dice, bueno, tienes estas ubicaciones de cualquiera. Bueno, vamos a ponerle de... Y listo. ¿De acuerdo? Ahí está mi asignación de ubicación. Si yo quiero ver el detalle únicamente, pues me voy aquí al detalle de la flechita anaranjada, que funciona como todo lo que manejamos en Business One. Quiero ver el detalle, me voy directamente a la flecha anaranjada. ¿Ok? Y bueno, si quiero ver un resumen, bueno, vamos a revisar rápido la presentación. También son documentos. ¿Ok? Y aquí tenemos el apartado de reportes. Como toda funcionalidad en Business One que viene adicionada con la versión, bueno, necesitamos un apartado que me dé el desglose general de todo lo que yo he manejado individualmente en mis documentos. Es por eso que pues tenemos los reportes. Los reportes se encuentran igual en el módulo de inventarios, en donde están los reportes que ya conocen, se le agrega el de lista de ubicación. ¿Ok? Lo vamos a ver en el sistema. Informes de inventario. Y aquí está. Tengo lista de ubicación y lista de contenidos de ubicación. Estos reportes se parecen muchísimo a aquellos que utilizamos para lotes y series, ¿no? Quiero ver dónde está esta serie, quiero ver dónde está este lote, quiero ver de este almacén y demás. De aquí lo podemos ver. Aquí me aparece la lista de ubicaciones que yo tenga definida y bueno, vamos a seleccionar la que yo necesite revisar y vamos a poderle poner la lista de los registros contables que hayamos afectado en esta ubicación. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos dividir por ubicaciones o no. En este caso, pues seleccionamos nada más una ubicación, pero bueno, pudiéramos tener más. Ok, aquí me da el resumen de lo que tengo qué cantidad de artículos tengo en cada ubicación. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí se llama la lista de contenidos de ubicación, que es más que nada el detalle de lo anterior. Okay. Aquí tengo todos los artículos con los que yo me he gestionado utilizando esta parametrización, desde la parametrización general o por defecto de Business One hasta lo que yo he creado. ¿De acuerdo?
Esta que se llama System View Location es la por sistema, la que trae a Business One. Ok, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Okay. Y bueno, aquí podemos hacer algunas parametrizaciones muy simples, como por ejemplo designarle una ubicación por defecto. En el dato maestro de los artículos, así como se les asigna a una columna de costo para aquellos que lo manejamos ahí, se les asigna un almacén por defecto y también una ubicación por defecto. Es decir, si todos estos artículos ya sé dónde los ubico en el almacén, les puedo colocar que sea cierta ubicación por defecto y ya no tenerla que seleccionar cada que yo hago operaciones con dicho artículo. ¿Ok? Si se fijan es como una auditoría de stocks, pero por ubicación. ¿De acuerdo? ¿Qué día, qué movimiento, qué almacén, qué código, etcétera, etcétera? ¿Okay? ¿Hasta aquí dudas? ¿Comentarios al respecto? ¿Ninguna? ¿No quedaron dudas? ¿Alguien quiera dar algún comentario? No, está tratando de preguntar algo, no se escucha, ¿se puede explicarlo? No del correo. Le dio el correo, ¿no? Para que se lo mandara. Bueno, mientras se animan a hacernos preguntas, ya sea por el audio o por el chat de la presentación, vamos a hacer un poquito de resumen. Recuerden que esta parte de ubicaciones es a partir de la versión 9.0. Por lo que todos aquellos que necesiten manejarle no estén en esta versión, va a ser necesario que busquen su actualización a esta versión. ¿De acuerdo? Otro punto muy importante, que tengan validados sus controles internos para sus almacenes, para que, bueno, toda la definición que salgan de sus niveles adjuntos en el sistema esté clara, no les presente algún problema directamente en los documentos. ¿De acuerdo? Y esta parte de definir bien las ubicaciones físicamente, trasladarlo al sistema y de ahí empezar a usar. ¿De acuerdo? Y es que la presentación se va a subir al FTP. También la grabación de esta sesión la vamos a subir. Vamos a tratar de que quede hoy mismo ambas cosas. De todas maneras, si ustedes intentan realizarlo, les sugiero que sea con su base de datos de prueba. Si tienen alguna duda, con todo gusto pueden contactarnos en Centro de Soporte. Muchas gracias a ti. Bien, si nadie más tiene preguntas o comentarios, por nuestra parte es todo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Cualquier duda, les repito, estamos a sus órdenes en Centro de Soporte. Mi nombre es Jenny Gómez. Hasta luego. Gracias.